En este vídeo vamos a ver la simulación de un circuito básico, tal como se muestra en la pantalla, formado por un operacional, el LM741, dos resistencias, un condensador y un generador. En primer lugar, añadiremos el componente LM741, tal como se muestra en la pantalla. Posteriormente añadiremos las dos resistencias R1 y R2. A continuación añadiremos el condensador C1 y pulsando sobre el icono Componentes seleccionaremos la fuente de tensión tal como hemos visto en el vídeo anterior. Como el componente LM741 necesita alimentarse con más 15 y menos 15 voltios, añadiremos en la parte derecha esos dos generadores que van a permitirnos generar esas tensiones. Añadiremos la masa y procederemos a unir los componentes con el lápiz que nos permite dibujar las líneas de conexión. Una vez que acabemos de montar el circuito uniendo todas las líneas, procederemos a cambiar el nombre de los componentes y añadir los valores correspondientes. En el caso de V2 y V3 vamos a utilizar dos fuentes de corriente continua de 15 voltios. Cabe destacar que los generadores V2 y V3 no los hemos conectado a las entradas correspondientes del LM741, porque vamos a utilizar una serie de etiquetas que nos van a permitir hacer la conexión sin necesidad de tirar cables. Seleccionando la etiqueta tal como se muestra en pantalla, le pondremos un nombre, en este caso VCC, y la conectaremos al generador VCC, al de arriba. Y la llevaremos también a la entrada positiva del operacional. Haremos lo correspondiente con la salida "-VCC". Generaremos una etiqueta que se llame "-VCC", la uniremos al generador y del mismo modo a la entrada menos del LM741. De esa manera no es necesario llevar los cables. Continuaremos poniendo los valores de las resistencias y el condensador. Por último, vamos a dar valores al generador de tensión. En este caso vamos a seleccionar una señal sinusoidal de 1 voltio de amplitud, frecuencia 10 kHz y vamos a generar 3 ciclos de señal. El siguiente paso será seleccionar el tipo de visualización. En este caso vamos a hacer una representación amplitud-tiempo. Para ello seleccionaremos 300 microsegundos de visualización que corresponde a los 3 ciclos que vamos a generar. Pulsaremos Run y seleccionaremos las señales que queremos visualizar, en este caso la señal de entrada y la señal de salida. Para tener más información de cada una de las señales de la pantalla podemos utilizar los denominados cursores, 2 cursores por cada una de las señales. Seleccionando la etiqueta de una de las señales, generamos un primer cursor que nos dará la lectura de tiempo y amplitud. Pulsando una segunda vez sobre la etiqueta aparecerá un segundo cursor. Entonces tendremos la información del tiempo y amplitud de ese segundo cursor y la diferencia entre ambos. Podríamos seleccionar también cursores de la segunda señal. Otra posibilidad que nos ofrece LTSpice es la de visualizar las señales en un determinado punto cuando uno de los componentes toma diferentes valores. Para ello vamos a actuar tal como se indica en la pantalla. Seleccionaremos el parámetro en cuestión, lo meteremos entre llaves y generaremos una etiqueta
en la que podremos dar diferentes valores. Cuando ejecutemos LTSpice nos aparecerán tantas gráficas como valores tenga ese componente. En este ejemplo hemos querido meter una errata típica que suele aparecer cuando escribimos la información, y es meter un hueco entre el valor 25 y las unidades K. Ese hueco no debería aparecer. Cuando ejecutemos el archivo, veremos que nos aparece una señal de error. Pulsando con el botón derecho en las instrucciones, procederemos a quitar ese hueco y ya de esa manera se ejecutará el programa correctamente. Al ejecutar el programa y seleccionar el punto de las señales que queremos visualizar, veremos tantas señales como valores va a tomar nuestro parámetro. Actuando tal como se indica en pantalla, podremos observar qué parámetro corresponde a cada señal.